aquí por Punto de Corte. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Hernández, él es coordinador general del movimiento Juntos Alternativa 1, dos organizaciones que en estos momentos están en proceso de reestructuración y vamos a llamar a una especie de refundación. Pero vamos a empezar por lo siguiente. ¿Cómo nace esta iniciativa de refundar o reformular a dos movimientos importantes, como es el caso de Juntos, que tiene 1 año, y Alternativa 1, que ya tiene un poco más de 5 años? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato estar en este programa, que ya estuve una vez hace ya algún tiempo. Sí, efectivamente, Alternativa 1 y Juntos decidieron ya hace algunos meses iniciar un proceso de refundación, también de unificación. Ambos partidos van a ser, a partir dentro de un par de semanas, una sola organización que se va a llamar Alternativa 1, la Venezuela que viene, ¿no? Alternativa 1 se fundó hace ya unos 3, 4 años, básicamente por dirigentes que estaban en el PPT y que en esa organización por muchos años plantearon la necesidad de romper con el chavismo y trabajar en la construcción de un movimiento que contribuyera a la despolarización del país, ¿no? Durante mucho tiempo esa corriente en el PPT fue minoría, pero luego se transformó en mayoría, y a partir de que se transformó en mayoría, el PPT abandonó digamos, al polo patriótico y presentó sus propias planchas, como todo el mundo recuerda, ¿no? En el 2010. Ahí era cuando estuvieron con Henry Falcón de aliado. Henry Falcón fue uno de los que se integró a ese proyecto. Ya antes yo había sido candidato a gobernador en Carabobo contra el candidato de Chávez, que en ese momento era el de La Hojilla, Mario Silva, ¿no? Nosotros presentamos nuestra propia fórmula en esa oportunidad. De manera que por muchos años, en el seno del PPT, nosotros habíamos planteado la necesidad de romper con el chavismo, con la deriva autoritaria del chavismo, y construir una organización que sea capaz de despolarizar al país, de plantearle al país la necesidad de la redemocratización de la sociedad venezolana. Bueno, para un poco concluir, luego se incorporó gente de un partido regional en Carabobo que se llama Seguimos, se llamaba porque ahora ya son parte de Alternativa 1, y luego nos conseguimos con mucha gente que estaba agrupada en independientes, en el Foro Cambio Democrático, que finalmente terminó siendo Juntos, y todos ahora decidimos ser parte de Alternativa 1, la Venezuela que viene. Es un movimiento que existe en 15 estados del país, que es un movimiento básicamente que se ha estado construyendo en el interior de la República y que ahora pretende, digamos, transformarse en un gran movimiento nacional para plantear básicamente 3 cosas. La necesidad de construir una república de ciudadanos, esto es, una nación donde haya derechos y tú puedas ejercerlos. Hoy en Venezuela los venezolanos tenemos muchísimos derechos, pero ¿dónde los podemos ejercer? Entre otras cosas porque no hay un sistema judicial confiable, entre otras cosas porque todo está esclerotizado por la acción del PSV. En segundo lugar, la necesidad de construir un nuevo modelo de partido. En Venezuela los modelos de partido que tenemos son todos autoritarios. O sea, aquí los partidos tienen dueños, tienen propietarios. Nosotros hemos dicho que es necesario construir una organización donde haya direcciones colectivas, donde hayan direcciones desconcentradas, donde las regiones tengan un papel fundamental que jugar, y en eso estamos trabajando desde hace ya algún tiempo en todo el mundo. Hay una cosa que quiero rescatar, hablabas de la despolarización. Eso es un tema que ha venido, va, viene, pero hay un asunto. Actualmente se puede hablar de una polarización en el país cuando vemos que según las encuestas hay un 80% que rechaza al actual gobierno y apenas el gobierno tiene un respaldo no menor del 20%. ¿Se puede hablar en ese caso de una polarización del país? Claro. Hay un proceso de despolarización del país porque digamos que el polo que hasta ahora ha sido un polo hegemónico se ha venido deteriorando grandemente, ¿no?
Y hay una gran parte de la sociedad venezolana, que es más del 80%, en la última encuesta vi que Maduro apenas lo apoyaba el 13% de la población, que es mucho más del 80%, que es, vamos a llamarla variopinta, que es de oposición, que es claramente opositora, pero que básicamente lo une la necesidad de salir de este drama, de esta pesadilla que es Maduro y su gobierno. Pero esa otra parte de la sociedad, esa parte inmensamente mayoritaria de la sociedad es, digamos, plural. Y eso yo creo que es bueno, en vez de ser malo, me parece que es muy bueno, porque eso es la democracia. La democracia básicamente es pluralismo. Un asunto que han venido. Alternativa 1 ha participado en algunos procesos electorales con otras tarjetas, aliadas a otras organizaciones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo con el tema del proceso electoral que puede venir el año que viene, sobre todo con el tema parlamentario o la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales? ¿Qué es lo que han planteado ustedes o qué se ha debatido en el seno de la organización? Mira, no habrá ninguna salida política si no hay un acuerdo mínimo entre el gobierno y la oposición. No tiene ningún sentido ir a unas elecciones parlamentarias si esa elección no es convenida con la oposición, con toda la oposición. Como no tiene ningún sentido hacer una elección presidencial si no es convenida entre todos los factores políticos, sobre todo los más importantes del país. El país necesita, reclama, grita por un acuerdo mínimo entre sus fuerzas políticas más importantes, por un acuerdo que pudiera suponer, por ejemplo, un gobierno de unidad nacional, sobre la base de un programa mínimo, que diríamos que es muy simple: atacar el gravísimo problema económico, enfrentar la corrupción, enfrentar el tema del crimen y la violencia, enfrentar también el papel de los militares en la sociedad venezolana, que es un tema fundamental. ¿Qué vamos a hacer con los militares hoy fuera de control, para llamarlo de alguna manera? Hoy ocupan todos los espacios que deberían ocupar los civiles y no hacen bien el papel que deben hacer, que es el de defender las fronteras, porque hoy las fronteras venezolanas desafortunadamente están tomadas por el AMPA, por el narcotráfico y por fuerzas, digamos, paramilitares extranjeras. De manera que eso es un tema que hay que plantear, un tema sobre la sociedad democrática por la que nosotros pugnamos. Hace poco un periodista me preguntó, bueno, ¿y qué son ustedes? Y yo le dije, nosotros somos básicamente demócratas. Esa es la gran definición de Alternativa 1, somos demócratas. Y aquí en Venezuela hay muchos que se califican de demócratas, que en el fondo no lo son. Y los hay en el gobierno, pero también los hay en la oposición. Y yo creo que ese es un tema fundamental que tiene que debatir la sociedad venezolana. El tema del acuerdo. Vemos que de los últimos años, gobierno y oposición se sientan en la mesa, no llegan a nada, terminan cada día el país más dividido, como ustedes plantean, más polarizado. ¿Qué garantías puede haber para que en esta ocasión se logre un acuerdo entre dos factores que pareciera que no están dispuestos a llegar, por lo menos, a un pacto mínimo de convivencia? Bueno, yo creo que hemos avanzado, ¿no? Hace poco tiempo, relativamente, hablar de diálogo era casi un crimen. O sea, tú hablabas de diálogo y tenías inmediatamente una andanada de críticos, muy agresivos muchos de ellos. Ahora yo diría que el diálogo, que es un hecho consustancial con la democracia, yo no entiendo por qué en un país democrático, entre comillas, como lo que se supone que somos, o que deberíamos ser, el diálogo causa tanto escozor. Entiendo que por la vocación autoritaria del gobierno, es verdad, y por errores importantes que ha cometido sectores de la oposición, pero el diálogo, la conversación, los acuerdos, es una cosa normal en un país civilizado, por no llamarlo un país democrático. De manera que yo creo que hoy en Venezuela, y en eso hay un avance significativo, el diálogo, la necesidad de un diálogo y un acuerdo en mayoría en la sociedad venezolana por primera vez en mucho tiempo. Y eso, repito, es un avance muy importante, un avance significativo. Ahora, hay que plantear abiertamente
hay que enfrentar abiertamente a los que están en contra del diálogo y plantear claramente la necesidad de un gran acuerdo nacional. Si no hay un gran acuerdo nacional, no habrá una solución política de la crisis. La elección es necesaria, absolutamente necesaria. Ahora, es insuficiente si no es parte de un gran acuerdo nacional. Y el caso ahorita de lo que ha ocurrido, Barbados vamos a decir que está en stand-by, pero se han salido algunas afirmaciones de contactos entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. ¿Será que al final el acuerdo no será gobierno-oposición, sino será gobierno-Estados Unidos para alcanzar o salir de la crisis en Venezuela? Bueno, sería una cosa muy lastimosa, ¿no? Que los grandes temas de la sociedad venezolana lo resuelvan entre rusos y americanos. Cada uno de ellos atiende a sus intereses, no a los intereses de los venezolanos. Nosotros hemos dicho reiteradamente desde Alternativa 1 que es necesario que todos salgan de la negociación, que todos saquen sus manos de Venezuela, que se vayan los cubanos, que se vayan los rusos, que se vayan los americanos, que nosotros podemos resolver los problemas solos. Ahora, alguien podrá decir, bueno, eso es una cosa utópica. Yo creo que no, pero lo que sí te digo que como venezolano, me parece que es una afrenta que sean intereses extranjeros, países o potencias las que vayan a resolver los problemas de nosotros, los que aquí vivimos y de los que sentimos a este país. Yo pienso que además esto de las conversaciones entre los americanos o los gringos, porque americanos somos todos, y el gobierno de Venezuela también desnuda la doble moral del gobierno de Maduro, que durante mucho tiempo despotrica, agrede, dice que son, antiimperialistas, pero por debajo de cuerda por debajo de la mesa intentan ponerse de acuerdo con los americanos. O sea, no te sorprenda que no sean capaces de ponerse de acuerdo con la oposición en Barbados, pero que sí sean capaces de ponerse de acuerdo con el gobierno americano y con Trump en Washington. Desnuda eso la doble moral y la cobardía de la clase política en el gobierno, porque lo que ha debido hacer es plantearlo abiertamente al país. Eso se sabe porque los gringos finalmente escurren la noticia, dejan que la noticia se cuele. Por eso se sabe en Venezuela. Y una vez descubiertos, tienen que asumir que es verdad. Pero obviamente es una clase política que actúa con una enorme cobardía. Y eso debe quedar claro frente a la opinión pública. Y para finalizar, Gustavo, ¿qué pasa dentro del gobierno? ¿Cuál es la situación? ¿Podrán ellos adaptarse a la nueva etapa democrática o tendrán que ser unos renegados dentro de la política? Bueno, la primera cosa que hay que señalar es que el gobierno no es en el gobierno hay muchas corrientes, no es un conglomerado político homogéneo. Y yo creo que en eso se ha equivocado la oposición al no tener interlocución con sectores que en el gobierno le interesa mucho más la salida democrática. En el gobierno hay, gente que cree que no tiene ninguna posibilidad en un régimen verdaderamente democrático, ¿no? Y otros que asumen que el futuro está en la democracia, ¿no? No es lo mismo Diosdado que Nicolás, ni es lo mismo Nicolás que los hermanos Rodríguez, aunque hoy actúen conjuntamente, ni ninguno de ellos es igual a las fuerzas que expresa Tarek El Aissami. De manera que ahí hay, ni tampoco lo que se llama el chavismo disidente es igual a los otros sectores. De manera que ahí hay muchos sectores, el chavismo es variopinto y yo creo que esa diversidad es buena para la solución de la crisis porque ahí pudiera haber potenciales aliados para una salida negociada y democrática. Creo que la oposición tiene el reto, especialmente Guaidó, de escarbar en el mundo chavista y de conseguir aliados para una salida civilizada de la crisis. Allí hay algunos que apuestan a la guerra, como hay algunos que apuestan a la guerra en los sectores radicalizados de la oposición. Ahora,
hay que decirlo también, muchos de ellos tienen sus hijos y tienen su familia y ellos mismos están cómodamente instalados en el exterior. Aquí hay muchos de los que quieren una salida violenta que no van a poner a sus hijos para que se maten en una eventual guerra entre venezolanos. Los tienen a buen resguardo. ¿Verdad que en eso hay un doble discurso inaceptable? Nosotros tenemos que trabajar abierta y claramente por una solución civilizada de la crisis. Eso lo ha planteado Alternativa 1 por mucho tiempo, que signifique un acuerdo para construir un gobierno de unidad nacional por un periodo corto, que tenga un plan de gobierno, un programa mínimo, y que eso conduzca a una elección verdaderamente libre y democrática con un nuevo CNE transitorio, porque nosotros sí creemos que hay que partir, que hay que relegitimar todos los poderes una vez que sea electa la nueva Asamblea Nacional. De alguna forma hay que partir de cero para reconstruir al país, en lo que tiene que ver con la legitimación de los poderes públicos. Y nosotros hemos dicho que es absolutamente necesario elegir al presidente, pero también elegir a la nueva Asamblea Nacional. Pero que esa elección además sea con representación proporcional, porque una de las peores cosas que ha hecho el PSV es que le conculcó a los ciudadanos y le conculcó a los partidos políticos y a los movimientos políticos el derecho a la representación proporcional, que es un derecho establecido en la Constitución. Este es el único país del mundo que tiene una representación proporcional, entre comillas, que no es proporcional. O sea, de manera que uno de los derechos que hay que restituirle a la gente, y así se lo planteamos a Guaidó cuando nos reunimos con él, es precisamente el derecho a la representación proporcional. Hay que regular muchas cosas en este país, pero creo que es posible construir un programa mínimo de un gobierno de unidad nacional que desemboque en una elección realmente democrática y representativa, que a su vez sea capaz el nuevo Parlamento de relegitimar a todos los poderes públicos. Y esperemos que eso se pueda lograr en el corto plazo, que creo que los venezolanos lo necesitan. Yo creo que no tenemos otro camino, además. Es la única salida a esta espantosa crisis que afecta a todos los venezolanos, pero especialmente a los que menos tienen. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti por el programa. Por habernos acompañado. Muy agradable. Bueno, amigas y amigos, ha sido todo por hoy aquí en República de Ciudadanos por Punto de Corte. Nos veremos en una próxima oportunidad.